Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros y bienvenido a una nueva entrega de su programa La Hora de Consuelo. Buen provecho para aquellos que tienen la oportunidad de estar almorzando, ¿no, verdad?, a esta hora. Bueno, como siempre, a nosotros desde aquí, ¿no, verdad?, nos gusta informarle a nuestro público sobre los acontecimientos a nivel internacional que están pasando, que a veces aquí en República Dominicana no se le da la primacía a nivel de los canales, en las redes sociales, lo que siguen las redes, si tienen esas plataformas, pues están ardidas de lo que está pasando a nivel mundial, acontecimientos que nosotros siempre hemos dicho que ya esto es un mundo conectado. Es decir, lo que pasa al otro lado del mundo tiene consecuencias a nivel mundial, y así lo hemos visto, ¿no, verdad?, en torno a la economía. Cuando una economía como la de Estados Unidos se cae, pues otras economías en cascada van teniendo también algunas dificultades. La reunión del BRICS, que es donde está, es la contraparte, vamos a decirle, al G7, que encabezan los Estados Unidos y los países de Europa, Japón y el Canadá. Pues en esta ocasión los miembros son China, Rusia, Venezuela, Brasil, la India. Entre todos esos países pues componen el 40% de la población mundial. ¿Por qué? Bueno, porque China tiene 1.4 billones de habitantes, la India tiene un poco más, sí, la India ahora mismo es lidera el mundo en torno a la población, entonces, o los habitantes que habitan en la India. Entonces, esas reuniones que se está haciendo precisamente en Rusia, salen sus conclusiones, todavía no ha concluido, hay algunas conclusiones, hay algunos pedimentos. Por ejemplo, ahí Irán también es miembro de esa, vamos a decirle, de ese bloque económico, porque es un bloque económico y político, vamos a decir también, aunque ahí está Arabia Saudita, que no necesariamente es un aliado en términos políticos de Irán. Entonces, pero en términos económicos parece ser que son parte por lo menos de este bloque. Ellos están pidiendo a esos países que intervengan en el problema de Gaza para buscarle una solución, pero también Corea, faltó Corea del Norte, también parece ser, ¿no, verdad?, informaciones de que Corea está enviando municiones, pero también soldados para ayudar a Rusia a combatir a Ucrania. Entonces eso sí va a traer consecuencias graves, yo diría, si se llega a ejecutar. Todavía eso no, lo que se ha planteado es que algunas municiones, armamentos, porque hace unos meses atrás Putin estuvo en Corea del Norte precisamente gestionando algunas municiones que le hacían falta. Uno siempre pensó que Rusia era una potencia a nivel militar y bélica, que ahí no iba a faltar nunca nada. Bueno, pero el tiempo ha dicho lo contrario. Y vamos a ver qué va a pasar con eso, pero sí sigue la guerra en el Medio Oriente, ¿no, verdad?, trayendo preocupaciones a nivel mundial, a nivel de los países que entienden que ya Israel
ha sobrepasado los límites que, vamos a decir, que se trazaron en principio, porque ellos fueron agredidos, hay que reconocer eso, pero la respuesta como que ha sido o ha ido más allá de lo que el mundo esperaba. El mundo esperaba una respuesta en contra de Hamás, pero esto no ha sido solamente una respuesta en contra de Hamás, sino es desaparecer a Hamás. Que yo eso, bueno, si tú tienes un enemigo, ellos dirían, bueno, vamos ya a utilizar esta guerra para definitivamente terminar con nuestros enemigos. Pero lo que pasa es que cuando usted va detrás de un grupo terrorista como es Hamás, porque no le vamos a quitar tampoco el calificativo de lo que son, o la esencia de lo que son un grupo terrorista, usted va a tener que eliminar muchos inocentes. Si van a pagar el precio, la ciudadanía que no tienen, o porque probablemente no tenga nada que ver con Hamás, lamentablemente Hamás lo ha utilizado porque hacen los túneles debajo de infraestructura que no debiesen de ser así, pero utilizan esas infraestructuras para ello entonces escudarse de los ataques de Israel. Pero yo pensaba que iba a ser una guerra enfocada en eliminar esos soldados, o sí, esa milicia, o ese grupo terrorista, pero vuelvo y repito, ha ido más allá del entendimiento normal. Ahora se trasladan entonces a el Líbano y prácticamente están acabando con Hamás, con Hezbollah, que es otro grupo terrorista. Hay que recordar que ambos grupos terroristas son financiados por Irán, porque Irán es como decimos aquí, que tira la piedra y esconde la mano. Irán no participa, pero lo financia y le da albergue también a los líderes. Por eso mataron unos líderes tanto de Hezbollah como de Hamás en territorio iraní. Entonces Irán también respondió con un ataque de misiles, pero que no tuvo grave consecuencia en Israel, porque Israel tiene una buena defensa armada por los norteamericanos, pero también los norteamericanos tienen 2 portaaviones en el mar ahí que interceden. Inmediatamente Irán tira algunos misiles. Esos misiles no llegan en un minuto, esos misiles duran de 10 a 14 minutos para llegar. Entonces le da tiempo a las defensas aéreas, tanto la de Israel como la de los Estados Unidos, que está ahí en el mar, a reaccionar. Entonces cayeron muy poco. Las víctimas creo que fueron 3, que uno lamenta una víctima, pero no tuvo la consecuencia que se esperaba con todos los misiles que Irán tiró. Eso pasó, todavía no ha habido una respuesta en torno a esa acción específica de Irán hacia Israel. Los norteamericanos, con el último acontecimiento que fue que Israel, conjuntamente con la inteligencia norteamericana, pues mataron la cabeza visible de Hamás, que fue el que planificó lo del 7 de octubre, donde murieron cientos de israelitas y donde hay todavía secuestrados, es decir, capturados civiles que nada tienen que ver con la parte militar. De todas formas, los norteamericanos lo que le pidieron a Netanyahu, que no lo va a hacer, porque Netanyahu tiene
un propósito. Yo siempre lo he dicho, no le creo mucho porque él tenía un pie en la cárcel y un pie afuera. Y esta guerra le ha permitido a él pues recuperar el espacio político, hacerse necesario, y entonces mientras estas guerras, estos foques de conflicto estén abiertos, pues él tendrá más tiempo para maniobrar y para poder salir de las acusaciones que tenía, y ganando tiempo a ver qué pasa también, porque hay que decirlo, está ganando tiempo a ver qué pasa en Estados Unidos en las elecciones de noviembre, del 5 de noviembre. Pero mientras tanto, todo este juego político también se está llevando una gran cantidad de civiles que no tienen nada que ver con estos grupos terroristas, que están pagando la consecuencia. Entonces, por eso hay hostilidad en Estados Unidos en contra de esa guerra, no solamente de parte de los árabes, sino también de norteamericanos de descendencia árabe, pero también de otros grupos, vamos a decirlo así, otros grupos raciales, también étnicos, también están protestando por esa guerra. Hay mucha protesta en Estados Unidos, en todo el mundo, uno la ve. Bueno, a tal extremo que los otros días yo encontré esas declaraciones raras, ¿no, verdad?, de parte de un presidente, y fue que el presidente de Francia, Macron, le advirtió a Netanyahu que fue la ONU quien reconoció el Estado de Israel, y es cierto. Ahora, la ONU no construyó el Estado de Israel. El Estado de Israel lo construyeron los israelitas, pero quien le da la categoría de Estado fue las Naciones Unidas. Entonces ahí vino un dime y un intercambio de impresiones, vamos a decirles así, o de opiniones, tanto de Netanyahu como de Macron. Pero la preocupación nuestra en este conflicto, que luce que se está ampliando todos los días, son las víctimas inocentes, sobre todo niños que no tienen nada que ver con el conflicto. Decíamos ahorita que cuando muere la cabeza principal de Hamas, Estados Unidos entonces llama a Netanyahu y dice, bueno, este es el momento apropiado para que nos sentemos en la mesa de negociación de nuevo y busquemos una solución a este conflicto. Netanyahu no le hizo caso, porque ya nosotros decíamos ahorita, él tiene una agenda política, lamentablemente. En un conflicto armado, bélico, usted tiene una agenda política, pero esa es la verdad. Por lo menos es lo que yo pienso. Porque nadie me puede decir a mí que Israel, que ha demostrado durante su existencia tener uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, no iba a saber que jamás se estaba preparando para tomar algún tipo de acción, que no necesariamente era Hamas, sino Irán, para tomar algún tipo de acción en función de que había una negociación entre Arabia Saudita y Israel para hacer un acuerdo comercial, político, un entendimiento. Es decir, había un acercamiento. Y ustedes me van a decir a mí que los israelíes no sabían que esas conversaciones pudiesen traer consecuencias, y no se prepararon, no tenían la inteligencia de que eso iba a pasar.
cuando el ejército de Israel tiene infiltrado en todos esos grupos, tiene gente infiltrada, por eso es que consiguen y localizan tan fácilmente, o no fácil, pero lo localizan, las cabezas de estos grupos, y le mandan su bombita, su cohete. Lo que pasa es que por matar uno, mata muchísimo. Entonces me van a decir a mí que Netanyahu no sabía, el ejército israelita no sabía que pudiese haber un ataque terrorista y más en un evento de esa naturaleza, que iba a concentrar miles de jóvenes, miles de personas, que ellos no estaban preparados, ni siquiera tenían defensa para contrarrestar cualquier atentado de ese día. Quizás, pero yo me resisto a creerlo. Precisamente por lo que uno sabe de la eficaz de la inteligencia israelita. Pero bien, nosotros le vamos a pasar una fílmica de lo que pasó ayer, uno de esos misiles en el Líbano, que a veces uno dice, bueno, pero por Dios, ¿cómo cosas así pueden suceder? Miren eso. Es decir, es un cohete que da abajo y desploma un edificio entero con cientos de personas que viven ahí, quizá buscando una cabeza o dos cabezas de Hezbollah. Pero caramba, y la búsqueda de una persona o dos personas justifica el eliminar todo el que estaba en ese edificio, todo el que vive ahí. Eso es lo que yo me pregunto. Es decir, no hay otras formas de lidiar con la búsqueda de estas cabezas, si no se puso otra metodología que no sea esa. Y eso va, o ya se ha hecho viral en las redes de todo el mundo, y eso le va a traer a Israel pues consecuencias, no diríamos, porque ningún Estado va a accionar en contra, pero sí le va a traer el repudio de mucha gente en el mundo que están viendo ese tipo de acción que no está pasando en Israel, que no está pasando, porque Israel tiene una defensa, como decíamos ahorita, tiene unos radares, tiene unos antimisiles, que es difícil que le llegue un misil a una ciudad, porque ellos están preparados para eso, pero también tienen a su mejor aliado cuidándolo también. Entonces ese tipo de acción es muy difícil que pase. Entonces, para terminar con este comentario, ojalá la sensatez pues llegue a las personas que son las que tienen la facultad o tienen el poder de decisión, para ver si finalmente estos grupos se sientan en la mesa del diálogo. Yo sí creo, como lo planteó la vicepresidenta de Estados Unidos, que los árabes tienen todo el derecho de formar su Estado y de la autodeterminación. Claro, sin Hamás, porque Hamás es un grupo terrorista que tiene secuestrado a los palestinos. Entonces los palestinos tienen el derecho, en vez de estar gobernando de Cisjordania, que es donde está realmente el gobierno palestino, porque vuelva a Gaza, formen su gobierno, reconstruyan el país con la ayuda de todo el mundo, pero ellos tienen el mismo derecho que tiene Israel de tener un Estado. Y
llegar a una autodeterminación de qué quieren hacer. Ojalá esto sirva, todos estos acontecimientos, para que en los próximos días, ¿no? ¿Verdad? Yo no tengo mucha esperanza porque pienso que hasta que no concluyan las elecciones de Estados Unidos, pues no va a haber un resultado en ese sentido. Porque si gana Trump, Netanyahu, que ese es su pupilo, o ese es el candidato de él, porque él lo ha manifestado, se va a sentir empoderado y quién sabe qué va a hacer. Si gana la vicepresidenta, pues él va a tener que de una forma u otra entonces sentarse a negociar, porque ella tiene una posición mucho más fuerte que lo que tiene el presidente Biden en ese tema. Entonces, necesariamente hay que esperar que pasen las elecciones de Estados Unidos. Bueno, cambiando de tema y ya yéndonos precisamente a Estados Unidos, estamos a 13 días de las elecciones norteamericanas que van a cambiar el panorama, o pudiese cambiar o pudiese quedar como está la geopolítica. Bueno, ya uno ve por un lado, ¿no, verdad?, un grupo económico de países que ya tienen una coalición de países elaborando políticas económicas en conjunto, y entonces también tenemos la otra parte, que es el G7, dirigido por los Estados Unidos. Probablemente la geopolítica, si gana la vicepresidenta, se mantenga quizá con más presión hacia el Medio Oriente para llegar a una conclusión del conflicto. Probablemente tenga más presión. Y si gana los republicanos, pues Trump tiene una política exterior diferente. Probablemente, como decíamos ahorita, Netanyahu se va a sentir más empoderado. Trump tiene una visión hacia el grupo del BRICS, no hacia el grupo de la OTAN, es decir, del G7, donde están los europeos. Él se inclina un poco más hacia ese lado, entonces necesariamente uno no sabe qué va a pasar a nivel de la geopolítica mundial, cuáles son las piezas que cambiarán en función de quién gobierna Estados Unidos, porque queramos o no, Estados Unidos sigue siendo el líder mundial. Decía un amigo mío economista que mientras Estados Unidos tenga el dólar, no hay forma de que pierda esa primacía. Entonces, vamos a esperar las elecciones. Son elecciones que están sumamente cerradas. Al día de hoy, prácticamente un empate en los estados bisagra, los estados que son los que van a determinar quién gana las elecciones, prácticamente un empate. Estamos hablando 48-48, 49-49. Hay más de 5 estados que están así, empatados, que son 7. Hay 5 y hay 2, que en uno está ella por 1 punto y en otro está Trump por 2 puntos. Pero todavía están dentro del margen de error. Entonces, yo me imagino ya que las elecciones hay muy poca gente indecisa. No sé qué acontecimiento pudiese inclinar la balanza para un lado o para otro lado, pero vamos a esperar qué va a pasar en estos 13 días ya que quedan de campaña, menos de 2 semanas, para entonces saber qué va a pasar, que a nuestro entender no va a ser unas elecciones tradicional donde el ganador ya a las 11 de la noche se sabe quién ganó. No, los pronósticos son de que probablemente se dure 4 o 5 días para conocer el ganador, si es que se conoce, porque van a haber muchísimas demandas por los márgenes
que va a tener el ganador, que van a ser tan pequeños que va a haber que hacer reconteo en muchos de esos estados y eso va a atrasar los resultados, y por eso se dice que va a tomar 3 o 4 días, 5 días, no como tradicionalmente ha venido sucediendo en Estados Unidos, que el mismo día dan los resultados. Señores, vamos a hacer nuestra segunda pausa y retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros, buen provecho. Bueno, seguimos siendo víctimas, ¿no?, ¿verdad?, de los ataques del gobierno haitiano en foros internacionales, en esta ocasión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pienso que ayer sí, en la OEA no tuvimos una buena defensa, esa es la verdad, pero ayer en el Consejo pienso que el canciller dio una respuesta bastante contundente. No sé si tenemos audio de la intervención del canciller para poner el audio. Bienvenida, señora Rosy Lucena, representante de la Red Nacional de Derechos Humanos de Haití. Agradecemos el informe presentado por el secretario general y reconocemos la gran labor realizada por la representante especial de la ONU en Haití. También agradecemos las ilustrativas exposiciones de los panelistas ofrecidas en la tarde de hoy, que son también dramáticas y preocupantes. Desde mi última presentación en este Consejo, el 3 de julio pasado, este órgano ha renovado el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití, el de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití y el del régimen de sanciones. Sin duda, muestras del reciente compromiso de las Naciones Unidas con Haití. Como ha referido el informe del secretario general, la situación en Haití sigue siendo muy grave y preocupante. El control territorial de las bandas criminales en el área metropolitana de Puerto Príncipe aumenta, llegando ya a un 85%. Justo el día de ayer, el primer ministro Gary Conille informó que tuvo que tomar medidas para reforzar a la policía haitiana por la, abro comillas, de la cita, preocupante situación que prevalece particularmente en Puerto Príncipe y la región de Artibonito. Existe una amenaza real sobre distritos estratégicos como Solino y otras zonas recientemente liberadas. Fin de la cita del primer ministro Conille. Continúa la precariedad de las instituciones estatales debido a los actos delictivos y los ataques violentos contra funcionarios e instalaciones públicas y privadas, como han sido detallados en esta tarde por varios de los expositores. A esto se une el deterioro de la situación económica, social y humanitaria, que erosiona aún más las capacidades para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales. La reciente masacre de más de 115 personas en la comunidad de Pont-Sondé, la peor ocurrida por años en Haití, es muestra tangible del sufrimiento y la violencia descontrolada que sigue afectando al vecino país. Debemos recordar que la pandilla causante de esta matanza, Grand Grif, es también responsable del cierre en febrero de 2023 de un hospital en esa zona que daba atención a 700.000 personas. Señora Presidenta, ese escenario de siniestras tonalidades nos indica claramente que Haití necesita sin demora completar la fuerza robusta prometida
a la mayor brevedad posible. Resulta invaluable el liderazgo de la MSS asumido por Kenia, así como el apoyo otorgado por Estados Unidos y los esfuerzos de CARICOM, incluyendo los países caribeños que ya han desplegado. Bueno, ahí la intervención no la podemos pasar en su totalidad, pero eso era un preámbulo que estaba el canciller esbozando para llegar a una respuesta, ¿no verdad?, o un turno que tomó el representante de Haití ante el Consejo, donde nos acusaba de todo en función de la repatriación que se están haciendo en este momento, las deportaciones, y nos acusó de todo. Entonces el canciller terminó diciendo que, y aquí está la crónica, ¿no verdad?, que la crisis rampante en Haití es responsabilidad de los haitianos, que si hoy viven la situación que están viviendo es fruto o la consecuencia de la responsabilidad o irresponsabilidad de los gobiernos haitianos, no de República Dominicana, y que República Dominicana ha pagado un precio, o el precio más alto que haya pagado cualquier nación del Caribe y del área y del mundo, y que nosotros no podemos seguir cargando, y lo decía ahí, con una migración descontrolada, que lo que quieren los haitianos, o lo que quiere el gobierno haitiano, es que haya una frontera abierta, y eso no es posible. Que ya de hecho estamos cargando con un peso en la educación y en la salud bastante alto. Porque esa contundencia de respuesta que recibió el mundo ayer de parte de República Dominicana no la vimos en la OEA. En la OEA fuimos tímidos. Fue un ministro consejero a darle respuesta a los representantes de Haití. Pero ayer el canciller estuvo firme y dijo que bajo ningún criterio o bajo ninguna circunstancia la República Dominicana va a ceder el derecho que tiene de deportar los ilegales. Y que si hoy Haití vive una situación de calamidad que uno lo lamenta, ¿no verdad?, de dificultad, de ingobernabilidad, donde no existen las instituciones, no es culpa de República Dominicana, es culpa de los haitianos, porque ellos son los que se autogobiernan, ellos son los que eligen sus gobernantes, no somos nosotros los dominicanos. Nosotros, con muchísima dificultad, con una democracia que no es perfecta, con todo eso, con lo que la carga que recibimos de la parte haitiana aquí en República Dominicana, hemos logrado quizá no crecer lo que nosotros quisiésemos, quizá no estar donde nosotros quisiésemos estar ubicados, pero la verdad que nosotros hemos avanzado. Y nada más hay que hacer la comparación con gobiernos buenos, gobiernos malos, porque todos los gobiernos tienen su cosa positiva, ¿no? No hay un gobierno que no tenga su cosa positiva y sus cosas negativas. Pero a pesar de todo eso, a pesar de las debilidades institucionales que hemos tenido, a pesar de todo eso, nosotros hemos logrado tener un crecimiento económico que quizás no es el ideal en términos de que no se reparte equitativamente esas riquezas, pero esas riquezas están ahí. Nada más que salir a la calle para uno ver cómo este país ha cambiado, nada más hay que recorrer el país para uno darse cuenta el cambio
que ha tenido este país en los últimos 30, 40 años. Tenemos un BID, prácticamente hace 40 años éramos la economía más deprimida de la región, incluyendo Haití. Y hoy somos la sexta economía de América Latina. Entonces los resultados están ahí. Pero lo que queríamos resaltar es que el canciller pues estuvo a la altura de lo que nosotros los dominicanos esperábamos de un canciller que sea o que represente la República Dominicana. Bueno, señores, ya el talibán me está haciendo señas, ya no tenemos más tiempo, solamente nos resta darle las gracias por habernos acompañado durante esta hora e invitarles a que mañana a partir de la 1 de la tarde pues sintonicen nuevamente su programa La Hora de Consuelo, esta vez con Doña Consuelo.